Buenas noches, mi nombre es Sebastián Arizala, estudiante de sexto semestre de Tecnología en Electricidad en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La siguiente presentación es sobre la forma en que cambian las principales variables velocidad, corriente y par en un motor frente a una variación de tensión y frente a una variación de frecuencia. La forma que cambia la velocidad de un motor frente a una variación de tensión y frente a una variación de frecuencia. Los motores de corriente alterna son dispositivos de velocidad constante, pero esta puede variar si se cambia el voltaje de entrada o de la frecuencia, o las bobinas que hacen que el motor gire. Consecuencias de la variación de tensión. Velocidad. Las variaciones de tensión no alteran la velocidad de sincronización. Sin embargo, los aumentos de tensión implican la disminución del deslizamiento, en el caso de un motor en carga. Este fenómeno queda limitado por la saturación de la máquina. Por el contrario, al disminuir la tensión de alimentación, el motor gira a menor velocidad. La forma más común y eficiente para cambiar la velocidad es variar la frecuencia mediante el uso de un inversor como la fuente de alimentación. Este método se ha popularizado en el desarrollo y la disminución en el costo de la electrónica de potencia. Consecuencias de la variación de frecuencia. El par. En los motores asíncronos, el flujo es proporcional a la corriente para una frecuencia dada. Para obtener un flujo constante y por tanto una corriente constante, es preciso que la relación tensión sobre frecuencia se mantenga constante. Es posible trabajar un par constante siempre que sea posible aumentar la tensión hasta la tensión nominal, por lo cual es posible aumentar la frecuencia, pero al disminuir la corriente, el par disminuye igualmente. Corriente de arranque. Esta varía proporcionalmente a la tensión de alimentación. Cuando esta es superior, aumenta la corriente absorbida durante el arranque. Con un convertidor de frecuencia, la corriente de arranque es débil, entre 1 y 1.5 veces la corriente nominal, con respecto a las soluciones clásicas de 6 a 8 veces la corriente nominal, al tiempo que se desarrolla un par de arranque importante. La velocidad. Encontramos que la velocidad de sincronización de los motores asíncronos es proporcional a la frecuencia. Esta propiedad suele utilizarse para funcionar a muy alta velocidad los motores, especialmente diseñados para una alimentación, por ejemplo, a 400 Hz. Ahí encontramos rectificadoras, aparatos de laboratorio o quirúrgicos. Entonces vamos a mostrar un gráfico de un control de variación de frecuencia. Entonces ahí podemos observar, ¿sí?, el control de velocidad por variación de frecuencias. Esto nos indica que a una menor frecuencia tendremos una menor velocidad, pero a una mayor frecuencia tendremos una mayor velocidad. Este es un variador de frecuencia. Este es el aspecto físico del variador de frecuencia electrónico. Ahora mostraremos un diagrama de bloques de un variador de velocidad. Aquí encontramos los fusibles y el filtro de entrada, puente rectificador. Este es un filtro, este es el circuito del filtro. Aquí encontramos el inversor electrónico y finalmente el motor de inducción. Aquí podemos ver el diagrama electrónico del variador de velocidad. Aquí encontramos puente rectificador, el filtro, el conversor, ¿sí?, y finalmente el motor.
Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la presentación. Ha sido nuestra presentación de los motores y sus posibles variaciones. Muchas gracias.